Señor, te exaltamos con nuestra adoración. Nuestra carne y nuestra alma te canta a ti, Señor. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Bien, así de esta forma estamos dando inicio a este espacio radial donde vamos a estar compartiendo juntamente con ustedes a través de esta estación radiodifusora y compartiendo ahí la música de fondo con Juan Carlos Alvarado, este hermoso tema que se llama Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Vamos a orar, ¿le parece bien? Vamos a orar delante de la presencia de nuestro Padre. Amado Dios y buen Padre Celestial, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, vamos delante de ti en este día para agradecerte, Señor, la oportunidad que nuevamente, Señor, me concede de poder, Señor, hablar, Señor, y compartir a través, Señor, de tu santa palabra. Señor, te pido que en este día tú puedas usarme, Señor, para que pueda, Señor, tu palabra correr como un río, Señor, y pueda ser de mucho provecho, Señor, para muchas personas. Señor, usa mi vida por medio de tu Santo Espíritu y ayúdame, Señor, para que así podamos glorificar y exaltar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos. Señor Padre Celestial, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bendiga mi ser su santo nombre. Sí, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Muy bien, entonces ahí estábamos orando ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Para encomendar este espacio, para que así sea de mucho provecho para cada uno de nosotros en el día de hoy. Vamos entonces a estar compartiendo la Sagrada Escritura a través de la Biblia y vamos a hacerlo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 8 y luego el versículo número 25. Y vamos a compartir la Biblia en el día de hoy y vamos a darle como título al tema de introducción y conversación a través de la Escritura: Jehová ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo. Así le vamos a poner ya este tema de conversación, ¿verdad? A través de la Biblia. Jehová ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo. Y leemos entonces la Biblia en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 8. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna y a todo lo que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Bueno, así entonces, de esta forma, compartiendo entonces el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 8, luego el versículo 25, ¿verdad? Estamos entonces dando el hincapié a este tema, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura, donde Jehová entonces ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo. Dice entonces el apóstol San Juan, aquí, dice que estas cosas, dice, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo de esta forma: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Ya? Entonces también, ¿verdad? Este era lo que el anhelo, ¿verdad?, que había en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, de que en todo Él, ¿verdad?, exaltar, ¿verdad?, la excelencia, el poder, la majestad, ¿verdad?, del Dios Todopoderoso en los cielos, que es Jehová de los ejércitos. Por eso dice, la hora entonces ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Y estaba hablando, ¿verdad?, del tiempo también en que se acercaba, ¿verdad?, donde iba entonces a poner, en este caso, su vida por todos nosotros. Esta era la forma entonces en que Jesucristo también, ¿verdad?, iba a ser glorificado. Por eso dice que la hora entonces ha llegado, ¿verdad?, en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y no solamente, ¿verdad?, en su muerte, sino que también en los prodigios y en los milagros, ¿verdad?, que Dios, el Padre, ¿verdad?, hacía por medio entonces del Mesías, por medio de Jesús de Nazaret. Entonces, dice que alzando entonces los ojos Jesús al cielo, ¿verdad?, al cielo, exclamó entonces de esta forma, y tiene que lo he hecho en voz alta, porque estaba exaltando al Padre, y dijo: Padre, así le dijo: Padre, la hora entonces ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo, ¿verdad?, te glorifique a ti. O sea, para que entonces los hombres en ese tiempo, ¿verdad?, pudieran ver, ¿verdad?, las virtudes, las señales, los prodigios, los milagros, ¿verdad?, el poder, la autoridad de Jesucristo, ¿verdad?, sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? De esta forma entonces Dios el Padre se estaba glorificando en su Hijo Jesucristo, realmente indicando y declarando que Él era entonces el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era entonces el enviado de Dios, ¿verdad?, que estaba prometido entonces del Antiguo Testamento y que tendría que ser manifestado no solamente al pueblo de Israel, sino que a todo el mundo entero, para que todo el mundo entonces procediera entonces al arrepentimiento y a la vida eterna, la cual está hoy solamente en Jesús de Nazaret. El versículo 2 dice de esta forma, como le decía recién, que cuando le pedía que le glorificara, era que, ¿verdad?, le diera entonces el poder, la autoridad. Dice el versículo 2, como le ha dado potestad sobre toda carne. Ve, aquí está declarando el Señor Jesús que el Padre, ¿verdad?, le ha dado potestad, le ha dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y mire la autoridad que Jesucristo, ¿verdad?, tenía de parte del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, de tal manera que Dios el Padre dio autoridad en Jesucristo para que en Él, ahora el hombre, ¿verdad?, desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy, tengan vida eterna, y esta vida eterna está en Jesús de Nazaret. Esa es la autoridad máxima, ¿verdad?, que Dios ha dado entonces al Señor Jesucristo. Todos los profetas, los hombres de Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, anunciaron entonces la visitación de parte de Dios por medio del Mesías, y que Dios entonces iba a venir a redimir a su pueblo, ¿verdad?, y que iba entonces a venir, en este caso también, a buscar, ¿verdad?, y a sanar y a vendar la oveja, la flaca y la pine quebrada.
Y así entonces, ¿verdad? Cristo, el Señor, se manifestó de esta forma tan gloriosa, ¿verdad?, de parte del Señor, como le ha dado entonces potestad sobre toda carne, para que, y potestad para qué, primeramente sobre toda carne, para que dé vida eterna. Entonces esto es lo importante. Jehová ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo. Nosotros, cuando venimos entonces a los pies del Señor Jesús, ¿verdad?, y declaramos que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él vino del cielo, que descendió de lo alto, que murió, ¿verdad?, en una cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos y que ascendió a los cielos, como dice la Escritura, y que se ha sentado a la majestad en las alturas de su Padre. Nosotros entonces creemos esto. Jesús entonces ha venido para darnos vida, y no solamente una vida pasajera en esta tierra, sino que para darnos vida aún más allá de la muerte, porque ya el Señor Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento ya había prometido de que Él estaría aún más allá de la muerte con nosotros. Y esto entonces ha sido cumplido en Jesucristo nuestro Señor, porque Él entonces, el Padre, le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Y a quién le dio el Señor? Pues el Padre, ¿verdad?, entregó en las manos entonces a este mundo a su Hijo Jesucristo. Todo hoy en día, todas las personas, ¿verdad?, están en las manos del Señor. Todo hoy en día, ¿verdad?, estamos en las manos de Jesucristo. El Padre ha puesto todo entonces en las manos de su Hijo Jesús. Y la única forma entonces de ir al Padre y poder nosotros tener vida eterna, el perdón de nuestros pecados, es por medio entonces de quien el Padre, Jehová Dios, envió, que es Jesús de Nazaret. Versículo 3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Ya? Y esta también es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Jesucristo, ¿verdad?, demostró que la vida eterna entonces consiste en llevarlo entonces a nosotros al Padre. Incluso nos enseña, ¿verdad?, cuando los apóstoles le dicen: Señor, enséñanos a orar, y Él le dice: cuando oréis de esta forma, Padre nuestro. O sea, Él entonces nos lleva al Padre, porque dice: porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, que nosotros podamos entonces conocer al Padre, al Señor Jehová de los ejércitos. Esta entonces es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Ya? O sea, Dios, el Señor Jehová de los ejércitos, es el único, ¿verdad? Dice Jesucristo en este lugar, el único Dios verdadero, dando a entender entonces, ¿verdad?, porque los hombres siempre han buscado, ¿verdad?, en hacer sus propios dioses y en hacer sus propias imágenes. Pero Dios declara que Él es verdadero. O sea, en medio de todos estos dioses, ¿verdad?, que el mundo ha hecho, desde tiempo antiguo hasta el tiempo de hoy, en medio de todos estos dioses hay un Dios que es verdadero. Y ese Dios, su nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Eso fue también lo que llegó a entender, en este caso, el rey de Babilonia, como fue Nabucodonosor, ¿ya?, rey de Babilonia, que llegó a entender y comprender y declaró diciendo que el reino de Dios, ¿verdad?, es un reino sempiterno, ¿ya?, y que el Altísimo tiene dominio eterno. Bendito entonces el nombre del Señor. Entonces Jesucristo dice: y esta entonces la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, que conozcan entonces a Dios, el único Dios verdadero. Pero no solamente eso, sino dice: y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ya? Jesucristo entonces vino a revelarnos el Padre. Y el Padre, ¿verdad?, Jesucristo en este caso glorifica al Padre, y el Padre también, ¿verdad?, se encarga de glorificar a su Hijo. Porque así como Cristo, ¿verdad?, está glorificando y exaltando que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, pero también Dios el Padre se encarga de glorificar a su Hijo, para que también los hombres entonces conozcan y sepan que solamente hay un conducto, ¿verdad?, un solo camino, una sola puerta que nos puede llevar al cielo, y es Jesús de Nazaret. Bendito entonces sea el nombre del Señor. Sigamos compartiendo. El versículo 4 decía: yo, dice el Señor Jesucristo, te he glorificado en la tierra.
y ha acabado, dice, la obra que me diste, ¿ve? Dando a entender ya que se acercaba entonces también el momento donde tendría que poner su vida, ¿verdad?, para expiar el pecado de todos nosotros y para acabar de una vez y para siempre, ¿verdad?, con la muerte, en este caso de la muerte que había sobre nosotros, porque el pago del pecado es la muerte, pero más, ¿verdad?, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Jesús de Nazaret. Por eso que Jehová ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo. Yo entonces, dice el Señor, he acabado la obra que me diste en la tierra. La ha acabado, dice, la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, dice el Señor Jesucristo, dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, dando a entender también, ¿verdad?, que como el Padre, Jehová de los ejércitos, es Dios altísimo, Jesucristo también es Dios. Aunque estaba, ¿verdad?, en una forma de hombre, como lo dice Filipenses, que Jesucristo, ¿verdad?, siendo Dios, siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de toda la deidad. Y tomó entonces un cuerpo humano, ¿verdad?, y en ese cuerpo humano entonces llevó a cabo la obra de Dios, del Padre aquí en la tierra. Por eso dice así, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, dando a entender, ¿verdad?, que los dos, tanto el Padre como el Hijo, compartían esta gloria. Por eso dice, ahora Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo desde el principio, antes que el mundo fuese. Dice, he manifestado entonces lo que tú me enviaste, la obra que tú me hiciste que viniera a hacer, la estoy acabando. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado, dice, tu palabra. Ahora, dice, han conocido todas las cosas que me has dado, proceden de ti. Dice, porque las palabras, dice, que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y esto, ¿verdad?, también es lo glorioso, que nosotros, ¿verdad?, en el tiempo de hoy, creemos, ¿verdad?, como dice la Escritura, que Jesucristo, ¿verdad?, salió del Padre, que Jesucristo entonces vino de lo alto, de los cielos, ¿verdad?, a poder reconciliar entonces en este caso al hombre, ¿verdad?, nuevamente con el Creador, ya que esta relación se había cortado por el pecado entonces de nuestros primeros padres, como fueron Adán y Eva. Entonces dice el versículo 8 del Evangelio de San Juan, capítulo 17, decía, porque las palabras que me diste las he dado, ¿ya? Igual, ¿verdad?, como en el tiempo antiguo los profetas, cuando Dios, ¿verdad?, hablaba por los profetas, tanto como a Ezequiel como a Isaías, dice que le dio a comer de un rollo, ¿verdad?, para que después entonces hablasen de parte de Jehová. Pero el Señor, ¿verdad?, vino de los cielos, y todo lo que el Padre, ¿verdad?, todo lo que estaba ya planeado en los cielos, todo el Señor entonces dice que lo declaró aquí en la tierra. Dice, porque las palabras que tú me diste, las he dado a ellos y las recibieron. Y no solamente eso, sino que dice, ya han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste, ¿verdad? Y eso lo podemos certificar en la Escritura, cuando un día, ¿verdad?, se juntaron el Señor Jesucristo junto con sus apóstoles, y le pregunta a sus apóstoles, dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces unos comenzaron a decir que, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, otros dicen que eres uno de los profetas. Y entonces el Señor va y se vuelve a ellos y le pregunta, ¿y ustedes quién creéis que soy yo? Entonces dice que Pedro, ¿verdad?, hablando, declaró estas palabras y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo inmediatamente le dice, Pedro, hijo de Jonás, estas palabras que tú acabas de decir no te las ha revelado carne ni sangre, sino que mi Padre celestial que está en los cielos. ¿Ya? Y esto entonces, por eso que en el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y esto, ¿verdad?, es lo glorioso, que hasta el día de hoy nosotros también, por la fe, creemos entonces que Jesucristo, ¿verdad?, es el Mesías, que es el Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, que murió por nosotros, ¿verdad?, y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Por eso, Jehová entonces nos ha dado vida eterna en su Hijo amado
Jesucristo. Sigamos compartiendo. Vamos a ver, siguiendo con la escritura, vamos al mismo Evangelio de San Juan, pero ahora volvamos un poco más atrás, vamos al capítulo 5 del Evangelio de San Juan, si lo encontramos por aquí rapidito. Evangelio de San Juan capítulo 5, exactamente vamos a leer el versículo 20 al 29. Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 20 al 29, y dice así entonces la escritura: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Porque como el Padre, dice, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Miren la autoridad, el poder, ¿verdad?, que había en Cristo. Decía anteriormente que leíamos, ¿verdad?, que el Padre entonces había puesto todo, ¿verdad?, toda autoridad en su Hijo. Le dijo: Padre, glorifíqueme ahora para que así yo pueda glorificarte en ti. Glorificarte a ti. Y aquí encontramos entonces lo siguiente. En el versículo 21, porque como el Padre, ¿verdad?, el Señor Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento y en todos los tiempos, ¿verdad?, antiguos y hasta en los tiempos antiguos, como Él entonces daba vida y levantaba a los muertos, dice, y les da vida, así también el Hijo, o sea, Jesucristo, a los que quiere da vida. Porque el Padre, dice, a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo, Jesucristo. Para que todos honren entonces al Hijo. Mire, para que todos entonces honremos a Jesucristo. Como dice, para que todos entonces honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra, en este caso al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces aquí hay un punto importante también. Si nosotros no honramos entonces a Jesucristo, no lo aceptamos como realmente como Él es, como el Señor, como el Mesías, ¿verdad?, no hay forma entonces que podamos honrar a Dios el Padre. No podemos entonces saltarnos, ¿verdad?, a Jesucristo y poder ir directamente al Padre. No se puede hacer. Tenemos entonces que honrar, ¿verdad?, y valorizar, ¿verdad?, y agradecer lo que Jesucristo entonces hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Versículo 24. De cierto, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor Jesús, y cree al que me envió, o sea, y cree al Padre, este tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire entonces lo importante de todo esto, ¿ven? Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, dice el Señor Jesucristo, y cree al que me envió, o sea, cree a mi Padre, tiene vida eterna, y por tanto, ¿verdad?, no vendrá entonces esta persona a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso entonces pasa con una persona, ¿verdad?, cuando viene entonces a las plantas del Señor y reconoce que Jesucristo, ¿verdad?, es Señor para la gloria de Jehová de los ejércitos y que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pasamos entonces de la muerte ahora a la vida, y no solamente a la vida pasajera en esta tierra, ¿verdad?, que muchas veces el hombre puede vivir en esta tierra 100 años, 90 años, 70, 80, sino que poder entonces obtener y adjudicarnos la vida eterna, la cual está en Jesucristo nuestro Señor. Versículo 25. De cierto os digo, dice, viene la hora, y la hora es, dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, ¿ya? También declarando entonces en este caso, hablando en este caso también de la venida gloriosa, cuando el Señor venga nuevamente por segunda vez. Que viene entonces, dice, de cierto os digo, que viene la hora, dice, la hora es cuando los muertos, ¿verdad?, todos los que han partido hasta el tiempo de hoy, ¿verdad?, esperando entonces en esta bienaventuranza y creyendo, ¿verdad?, honrando al Hijo y honrando al Padre, oirán entonces, los que están en los sepulcros, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, esto entonces vivirán, dando a entender, esto entonces saldrán de las tumbas o del lugar donde esté, ¿verdad?, el cuerpo muerto. Dice nuevamente el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Ya? Y también dice, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice, no os maravilláis de esto, dice el Señor, porque vendrá la hora cuando todos los que están, dice, en los sepulcros oirán su voz, dando a entender, ¿verdad?,
cuando Él venga entonces con sus santos ángeles y con trompeta del cielo, entonces ahí sucederá esto, que entonces vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. La única forma que oigan la voz del Señor es cuando venga entonces en esa forma gloriosa, ¿ya? Cuando va a ser entonces esta reunión gloriosa con el Señor en los cielos. Bendito entonces sea el nombre del Señor para siempre. Estamos entonces en el versículo 29 ahora. Y los que hicieron, dice, esto es una parte también importante, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso, amigos y hermanos, es tan importante el poder nosotros, en este tiempo, el poder tomar una decisión, ¿verdad? Ya que el Señor nos está invitando a que nosotros entonces podamos adjudicarnos la vida eterna la cual está en Jesucristo. Primeramente, venir ante Él reconociendo, ¿verdad?, que hemos pecado, que el pecado, ¿verdad?, nos tiene separado de Dios, reconociendo entonces todas nuestras faltas, y inmediatamente, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad?, nos perdona, porque por eso Él murió por todos los hombres, ¿verdad?, y Él vino a dar su vida para que nosotros, ¿verdad?, tengamos entonces y alcanzáramos la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a compartir, si seguimos aquí mismo en el Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 5, vamos a leer ahora el capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 40. Dicen así, de esta forma, 35 al 40. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ya aquí le estaba hablando al pueblo judío. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no les echo fuera. Esto es lo importante también, ¿verdad?, de parte del Señor. Si nosotros vamos a Él, Él no nos va a echar fuera, no nos va a empezar a reprochar, ¿verdad? Muchas veces cuando nuestros padres muchas veces nos reprochan. Dios dice que al que a mí viene, Él no le echa fuera. Él está esperando entonces, ¿verdad?, con los brazos abiertos, no con los brazos clavados en la cruz, sino con los brazos abiertos, esperando entonces que nosotros podamos volvernos a Dios por medio entonces de quien Dios ha enviado, que es Jesús de Nazaret. Dice: porque he descendido del cielo. O sea, ¿de dónde vino el Señor? Del cielo, ¿verdad? Jesucristo vino del cielo, dejó en este caso su trono de gloria y vino a esta tierra a hacer la obra que el Padre le había encomendado. Porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, dice el Señor Jesús, sino la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad de el Padre, que era reconciliar entonces al mundo por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta, dice, la voluntad del Padre, el que me envió, que todo, dice, lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite nuevamente, dice, en el día postrero. Y esta entonces la voluntad del Padre, que todo lo que le dio. ¿A quién le dio el Padre? El Padre entonces entregó en las manos de Jesucristo este mundo. Todas las personas, ¿verdad?, están en las manos del Señor. Y dice el Señor que todo lo que el Padre le dio, Él, ¿verdad?, no quiere perder ninguno. El deseo de Dios, el deseo de nuestro Padre Celestial es que todos entonces seamos salvos, que todos procedamos a la vida eterna y al perdón de nuestros pecados a través de su Hijo Jesucristo. Por eso el Señor dice que esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que... ¿dónde era? En el 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite entonces en el día postrero. ¿En qué día? Cuando Él venga entonces en su venida gloriosa, ¿verdad? Cuando todo ojo le verá, cuando dice ahí en Tesalonicenses, ¿verdad?, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos, ¿verdad?, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para el encuentro con el Señor Jesucristo en el aire. Sigamos. Era entonces versículo, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 40. Versículo 40. Y esta es la voluntad entonces del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite otra vez, dice, en el día postrero.
Bendito entonces sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a ver el libro de Colosenses un poco más adelante, a ver si lo encontramos por aquí. Tocando el tema entonces, el tema Jehová ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo. Y esta vida eterna está al alcance de todas las personas. Hoy más que nunca el Evangelio, ¿verdad?, está siendo predicado a todo el mundo por diferentes, ¿verdad?, medios, llevando entonces este mensaje de salvación, llevando esta grata nueva, ¿verdad?, de que Dios, ¿verdad?, ha visitado este mundo por medio de su Hijo Jesucristo, para que todos los hombres entonces procedan a la vida eterna. Colosenses capítulo 2, exactamente, Colosenses capítulo 3, aquí estamos. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice así de esta forma: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está el Señor ahora, después que resucitó? Aquí dice el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosense, de Colosa, ¿verdad?, que el Señor ahora está sentado, dice, a la diestra de la majestad de Dios. Dice, poned entonces la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. O sea, poned entonces la mira en Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado entonces a la diestra de Dios. Por eso dice así: si nosotros entonces habemos resucitado con Cristo, ¿por qué resucitado? Porque estábamos muertos. El pecado es muerte. Pero a través de Jesucristo nosotros hemos alcanzado la vida eterna. Hemos resucitado. Por eso que el Señor Jesús, ¿verdad?, cuando un día dice que estaba Él y apareció de noche, dice que vino Nicodemo, uno de los fariseos, y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, de parte de Dios, porque nadie puede hacer los milagros, los prodigios que tú haces. Dijo sabemos, o sea, habló de parte de todos los demás. Entonces, y el Señor le dice: Nicodemo, te es necesario entonces nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿verdad?, simplemente sin Jesucristo está muerto. Está la muerte sobre él. Pero en Cristo, ¿verdad?, nosotros tenemos la vida eterna. Por eso entonces el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, dice: pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. O sea, poned la mira en el Señor. Porque habéis muerto, dice, a vuestra vida. Porque habéis muerto a vuestra vida. Habéis muerto, ahí está. Porque habéis muerto. Ahora dice, y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. ¿Y ahora dónde está nuestra vida? Dice que ahora los creyentes, los cristianos, los que ponen su fe, su confianza en Jesucristo, dice, y ahora dice, vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Gloria al Señor para siempre. Glorificado sea el nombre del Señor. Leamos aquí mismo en Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 17, donde dice así de la siguiente forma: vestidos pues, dice, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia, soportándonos, dice, unos a otros, y también dice, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera como Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Ya? Este es el consejo entonces que el apóstol San Pablo nos da. Dice, y sobre toda cosa vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo, dice, fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16. Agradecidos. La palabra de Cristo more, dice, en abundancia en vosotros, enseñándonos, dice, y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio entonces de Él, por medio de Jesucristo, dice entonces el apóstol San Pablo, ¿verdad? También hablando nosotros en el día de hoy. Sigamos en el Evangelio de San Juan, tocando el tema entonces, Jehová ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Vamos al capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Ya estamos acá. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Una lectura muy conocida, creo, por todos ustedes y que la han escuchado muchas veces. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 18, donde dice así de esta forma: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. O sea, nuevamente, ¿verdad?, dando a entender que Jesucristo, ¿verdad?, el Señor, vino de lo alto. Aunque nació, ¿verdad?, de la Virgen, del vientre de la Virgen María, pero la palabra de Dios dice que fue engendrado, ¿verdad?, por medio del Santo Espíritu de Dios. Entonces nadie subió al cielo. Por eso es que a Jesucristo, ¿verdad?, no se le puede, en este caso, comparar con alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Porque los profetas, ¿verdad?, todos ellos fueron terrenales, aunque fueron hombres de Dios, fueron terrenales. Pero Cristo, indiferentemente con ellos, Cristo descendió del cielo, Él vino de lo alto. Ya incluso Él, más adelante que vamos a leer, Él declara que antes que Abraham fuese, Él ya era. Y incluso leíamos, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan capítulo 17, donde el Señor, ¿verdad?, Jesucristo dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Entonces dice, y también decía también la palabra ahí, ¿verdad?, que algo, no me acuerdo muy bien, pero decía alguien de la gloria, ¿verdad? Glorifícame, ¿verdad?, con aquella gloria que tuve contigo. Ahí estaba. Glorifícame ahora al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde el principio, antes que el mundo fuese. Dando a entender entonces que Jesucristo, ¿verdad?, es Dios, como el Padre Jehová de los ejércitos es Dios. Jesucristo también, ¿verdad?, es de la misma esencia, de la misma naturaleza. Él también es Dios. Por eso encontramos aquí en San Juan capítulo 3, versículo 13: Nadie subió al cielo, sino que el que descendió de los cielos. ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús de Nazaret, Jesucristo el Señor. Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿verdad? Y después dice el versículo 14, dice: como Moisés levantó, ¿verdad?, la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta lectura la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 21, versículo 9. Como les decía, muchas veces ustedes quizás han escuchado este tema, ¿verdad?, en las calles muchas veces decir este texto. Pero lo que quiere decir este texto, ¿verdad?, es que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, ¿verdad?, por la rebeldía, por la dureza de su corazón, Dios dice que envió serpientes para que los mordiesen, porque blasfemaban entonces el nombre de Jehová y murmuraban contra Moisés su siervo. Entonces dice que Dios envió serpientes para que los mordiesen y estos hombres murieran, ¿ya?, por blasfemar entonces en contra de Dios. Pero como empezó, ¿verdad?, a quedar la mortandad, el pueblo nuevamente se fue contra Moisés a quejar, a decirle: nuestra familia está muriendo, Moisés, ¿qué haremos? Entonces nuevamente el Señor, ¿verdad?, habla a su siervo Moisés y le dice: dile a Aarón que haga una serpiente de bronce, que la coloque en un asta larga, en un palo largo en el medio del campamento, cosa que cuando un israelita, cuando un hebreo sea mordido por una de estas serpientes, él, a la distancia que esté del campamento, pueda mirar a la serpiente de bronce, y si la ve de esta forma, entonces no morirá. Por eso es que el Señor Jesús toma, ¿verdad?, esta parte de la escritura del Antiguo Testamento, del libro de Números, para dar a entender también, dice: como así Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que el pueblo de Dios, ¿verdad?, los hebreos, no murieran, ¿verdad?, así también dice necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, ¿el Hijo del Hombre fue levantado? Claro que sí. Hagamos memoria. Cuando Jesucristo, ¿verdad?, es sentenciado a muerte, ¿dónde fue clavado? En una cruz. Y fue puesto, ¿verdad?, en medio de dos malhechores, y fue entonces puesto entre el cielo y la tierra. Ahí quedó entonces alzado entonces en esa cruz, en el monte Calvario. Y ahora no solamente, ¿verdad?, el Señor, en este caso en el Antiguo Testamento, cuando una serpiente los mordía, solamente el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, era entonces, en este caso, salvo de verdad de la muerte, porque eran serpientes venenosas.
Pero estos hombres después con el tiempo igual murieron. Cuando llegó el momento de morir en su vejez, también murieron. Pero ahora el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Jehová de los ejércitos, nos ha dado un poderoso Salvador para que nosotros, ¿verdad?, podamos mirar por fe a Jesucristo, ¿verdad?, derramando su sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y recordando que cada gota de sangre que caía de las manos del Señor, o de su frente en la corona de espina, o de su costado cuando le clavaron, en este caso la lanza, o de sus pies que estaban clavados, cada gota de sangre que caía desde ese lugar, esa sangre estaba redimiendo el pecado de todos nosotros, y aún estaba redimiendo este planeta, estaba redimiendo a la tierra. Dios entonces estaba, ¿verdad?, no tomando, dice, en cuenta los pecados del hombre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que es necesario que ahora nosotros podamos, ¿verdad?, mirar a Cristo y podamos acercarnos a Él y adjudicarnos entonces esto tan glorioso que fue Él, el poner su vida por nosotros cuando Él declaró: no hay amor más grande de un amigo que ponga la vida por otro. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cristo demostró, amigos y hermanos, ser nuestro amigo. Nosotros tratemos también, esforcémonos en poder, ¿verdad?, devolverle, demostrarle también lealtad al Señor. Y poder entonces glorificarle y exaltarle, ¿verdad?, y reconocerle tal como Él es. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. Y gracias, ¿verdad?, por su muerte, por su sangre y por su resurrección, ¿verdad?, porque lo hizo por mí y por usted. Entonces, como Moisés entonces levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario, dijo el Señor, que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más encima ahora, ¿para qué? Para que todo entonces aquel que deposite su fe, su confianza en Jesucristo, no perezca, no se pierda, sino que se adjudique, ¿verdad?, la vida eterna, la cual es un regalo de Dios y está en Jesucristo nuestro Señor. Sigamos. Estamos entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 18. Sigamos en el 16. Porque de tal manera, ¿verdad?, Dios amó a este mundo que ha dado entonces ¿a quién? A Jesucristo. Para que todo aquel entonces que crea en Él no perezca, sino más tenga la vida eterna. Porque no envió Dios, dice en el versículo 17, a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, en ninguna manera, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, por medio de Jesucristo. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. El que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Bendito entonces sea el nombre del Señor. Por eso, amigos y hermanos, nuestra invitación, yo creo que el anhelo de todas las personas, de todos los que predican y los que hablan verdad de la Biblia, algunos lo hacen por diferentes motivaciones. La Biblia dice que el Evangelio será predicado por diferentes motivaciones. Pero el anhelo de Dios, ¿verdad?, es que usted sea salvo. El anhelo de Dios es que usted entonces adjudique la vida eterna y está en Jesucristo nuestro Señor. Porque Dios, ¿verdad?, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo, para que usted sea salvo por medio entonces de Jesucristo. Porque Dios, el Padre, ya pagó el pecado de nosotros, de cada uno de nosotros, en Jesucristo nuestro Señor. Solamente ahora tenemos que adjudicarnos entonces, ¿verdad?, el regalo de Dios que es Jesucristo en nuestras vidas. Sigamos compartiendo. Sigamos en el mismo Evangelio de San Juan. Vamos a ver el capítulo 8. Si lo encontramos aquí rapidito, un poquito más adelante. Evangelio de San Juan, capítulo 8. El versículo 51 al 58. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 58. Dicen así, de esta forma. Este es el Señor Jesús hablando y dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Mire qué glorioso esto, ¿verdad? Por eso es que Dios, ¿verdad?, muchas veces nos insta a nosotros, ¿verdad? Él pone el querer, porque Él es el que hace todas estas cosas. Él pone el querer en nosotros de poder compartir la Biblia, poder compartir su palabra con ustedes. ¿Por qué dice el Señor? Porque de cierto os digo, o sea, en verdad os digo, dice el Señor Jesús, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Y cuál es la forma de guardar su palabra? Es leyéndola, conociendo de Dios, conociendo de Cristo,
a través de esto, a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia. Entonces dice, los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Bueno, aquí los judíos, ¿verdad?, le estaban encarando, ¿verdad?, porque todo, en este caso Abraham y los profetas, habían escrito, en este caso, la Torá, el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo ahora está declarando, dice, el que guarda mi palabra. Entonces ellos entendieron como que el Señor, ¿verdad?, estaba poniendo 8 fundamentos, 8 palabras, como que estaba pasando por alto la palabra de los profetas de lo antiguo. Pero no es así, ¿ya?, porque había llegado el cumplimiento a la palabra. Lo que pasa es que ellos no quisieron, ¿verdad?, entender, no quisieron nunca aceptar, ¿verdad?, que Dios los estaba visitando. Nunca, ¿verdad?, quisieron entender. Incluso cuando el Señor desciende a Jerusalén, cuando toma, dice, manda a sus apóstoles, ¿verdad?, a que vayan a buscar, en este caso, a un pollino, a un burrito, en el cual nunca nadie había sido montado, y le dice, y si alguno pregunta por qué desatáis el pollino, decirle porque el maestro lo necesita. Y lo trajeron entonces, dice, y pusieron un manto sobre este pollino, y se montó Jesucristo encima de él, ¿verdad?, y entró a Jerusalén, y dice que la multitud decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, y dice que la multitud entonces ponía ramas, ¿verdad?, en este caso de palmas, delante de él, y bendecía el nombre del Señor, y glorificaba a Dios. Y en ese tiempo también dice que fue el poder religioso, en este caso los hombres que tenían que entregar la palabra al pueblo, que eran los sacerdotes, hacer callar a los apóstoles y a la multitud. Y las palabras del Señor dijeron, si yo hago que esta gente calle, las piedras hablarán. ¿Por qué? Porque esto estaba ya profetizado también en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que el Señor entraría, donde decía, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti montado sobre un asna, o sea, sobre un pollino, sobre un hijo de asna, ¿ya? Esto estaba todo anunciado, profetizado. Aquí le preguntan ahora, en este caso, los fariseos, dice aquí, le preguntan, de cierto digo, dice el Señor, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos nuevamente, ¿verdad?, le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces le preguntan, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Y le dicen, ¿quién te hace a ti mismo? ¿Quién te hace a ti mismo? Entonces respondió el Señor Jesús y dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Ya? Bendito entonces sea el nombre del Señor. Sigamos hasta el versículo 58. Pero vosotros, dice, no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Entonces el Señor Jesucristo le dice en el 58, Jesús entonces le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, había descendido del cielo. El Señor Jesucristo, por él fueron hechas, ¿verdad?, las lumbreras, como es el sol, como es la luna, como es la tierra, como es los planetas. Todas las cosas por él fueron hechas. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, que en el principio Jesucristo, el Señor, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era igual a Dios. ¿Ya? Y todas las cosas por él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho, ¿verdad?, por él fue hecho. Una cosa así. Ya, bueno. Entonces este es el tema que estamos compartiendo, ¿verdad? Jehová ha dado vida eterna en su Hijo, entonces, Jesucristo. Sigamos en este caso compartiendo, ya vamos a estar terminando. Vamos a ir, estamos en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de San Judas, apóstol, que es el único libro que encontramos que está antes de Apocalipsis. San Judas, apóstol, donde dice así, en el único capítulo que existe de la Biblia.
San Judas apóstol, en este caso el capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice así de esta forma: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este no es Judas Iscariote, ¿ya? Por si acaso alguno se puede decir que Judas es. Este no es Judas Iscariote, sino que este es Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía, dice, de escribiros acerca de nuestra común salvación, que ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Y también el apóstol San Judas, ¿verdad?, nos recomienda aquí y también nos exhorta a que contendamos, ¿verdad?, ardientemente por esta palabra, que prediquemos, ¿verdad?, y que enseñemos el 100% apegado a esta escritura, a su palabra, a la Biblia. Y esto es lo que estamos haciendo, que contendamos, ¿verdad?, ardientemente y comuniquemos lo que estamos haciendo, ¿verdad?, que Dios entonces nos ha dado vida y vida eterna, y esta vida, ¿verdad?, está únicamente en una persona, en Jesucristo. El hombre, ¿verdad?, ha inventado muchos caminos, muchos dioses, pero hay un solo camino que nos lleva a la vida eterna, y es Jesús de Nazaret. Es por la única persona entonces que podemos ir al cielo. No podemos ir, ¿verdad?, por ninguna otra identidad, ni por ninguna otra persona. Aunque hubieron grandes hombres, ¿verdad?, de Dios en el Antiguo Testamento, pero ninguno de ellos, ¿verdad?, ha podido entonces hacer la paz, ¿verdad?, hacer, en este caso, pagar el pecado de todos nosotros, expiar el pecado, como lo hizo en este caso Jesucristo. Jesucristo descendió del cielo, dejó su trono de gloria entonces para venir a nosotros a redimirnos, para darnos vida eterna y el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados ahora por precio, ¿ya? El Señor, Dios Todopoderoso, nos compró a nosotros por precio. Usted dirá, ¿qué precio? El precio lo pagó Jesucristo, el Señor, el cual no hubo pecado, no se encontró pecado en él, mas murió, ¿verdad?, como un maldito, dice, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él se hizo maldito por nosotros. Él sufrió entonces todo, ¿verdad?, todo tipo de blasfemia, de incoherencias, todo tipo de maltrato físico, verbal, lo sufrió Él por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros, dice la Biblia, Dios lo hizo pecado. A Cristo el Señor. Por eso, ¿verdad?, el apóstol San Judas escribe de esta forma. Luego dice también el apóstol San Judas en el versículo 20 al 25, versículos 20 al 25, dice así: pero vosotros, amados, dice, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos, dice, en el amor de Dios, esperando, dice, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Ya? ¿En quién tenemos vida eterna? En Cristo el Señor. Dice, algunos que dudan, dice, convencerlos. ¿Qué es lo que estamos haciendo de parte del Señor, verdad? El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Convenciendo al hombre, ¿verdad? En este caso, contristándolo de pecado, ¿verdad? Y que necesita un mediador, que necesita a alguien entonces que lo perdone, que lo haga entonces que esté a cuenta con el Padre. Y la única persona es Jesucristo. Dice, conservado en el amor de Dios, dice, para misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Y si alguno duda, dice, convencerlo. Y a otro dice, salvad, arrebatarlo, dice, del fuego. Y de otro dice, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún, dice, la ropa contaminada por su carne. ¿Ya? Esto entonces es lo que encontramos en este libro de San Judas, versículo 24. Dice, y aquel que es, dice, poderoso, hablando del Señor Jesucristo, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único, dice, y sabio Dios, y a nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Ya? Este entonces el apóstol San Judas, ¿verdad? Hermano entonces de Jacobo, llamado, dice, santificado de Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y nos saluda entonces con estas palabras: misericordia y paz y amor os sean multiplicadas
en el Señor Jesús de Nazaret. Vamos a ver, ya estamos finalizando Corintios. Vamos a 2 de Corintios, tocando el tema entonces, Jehová ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Gracias entonces damos al Señor, bendecimos su nombre, ¿verdad? Por ese amor que Él tuvo, por su fidelidad, que siendo nosotros infieles, ¿verdad? Él permanece fiel a nuestro lado, esperando que siempre podamos entonces volvernos al Señor y podamos blanquear nuestros pecados, ¿verdad? En la sangre de Jesús de Nazaret. No solamente blanquear, sino que sacar, extraer, porque eso hace la sangre de Cristo. Limpia el pecado de nosotros, ¿ya? La sangre de Cristo ha limpiado entonces nuestro pecado. Estamos entonces en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 versículos 1 y 2 dice así de esta forma: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice el apóstol San Pablo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ya? Está hablando entonces del cuerpo físico, que aunque esta morada, ¿verdad?, se deshaciese, aunque vayamos al sepulcro, sabemos que tenemos de parte del Señor, ¿verdad?, dice, de parte de Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Por qué? Porque como leíamos anteriormente, el Señor promete redimirnos, o sea, promete Él resucitarnos en el día postrero, en el día cuando Él venga entonces en esa manifestación gloriosa, con sus santos ángeles y con trompeta de Dios, y cuando, ¿verdad?, todo ojo le verá, y cuando dice, como se muestra el rayo del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo para dar entonces retribución a cada uno según sus obras. Sigamos, versículo 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5, versículo 2. Y por esto dice también, dice, gemimos deseando ser vestidos, dice, de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ver? Dice también gemimos, ¿ve? Deseando, dice el apóstol San Pablo, ya ser vestidos de aquel cuerpo incorruptible, ¿verdad?, semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 al 10 de 2 de Corintios 5 dice así, versículo 8 al 10. Pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Miren el anhelo que tenía el apóstol San Pablo, de confiar, ¿verdad?, y quería ya estar, ¿verdad?, ausente del cuerpo y presente en el Señor. Por tanto, dice, procuramos también, aún dice, procuramos también, o aún sentés presente, dice, serle agradable. Porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y versículos 17 al 21 del mismo 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿verdad?, nueva criatura es. Por eso que le dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, ¿verdad?, somos nuevas criaturas. Fuimos, en este caso ahora, volvimos a nacer. Y ahora tenemos, en este caso, la vida eterna. Y la vida eterna se comienza, ¿verdad?, a gustar, a palpar, a vivir aquí en esta tierra. La vida eterna no la vamos a tener cuando moramos, cuando partamos de esta tierra, sino que la vida eterna, ¿verdad?, comienza cuando nosotros entonces confesamos y declaramos que Jesucristo, ¿verdad?, es Señor de nuestras vidas. De modo que si alguno entonces está en Cristo, dice el apóstol San Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, ¿de quién proviene? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Cómo? Nos reconcilió, dice, consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo fuimos entonces reconciliados? Dios nos reconcilió entonces por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, por medio de su sangre. Y dice, nos ha dado a nosotros entonces el ministerio de la reconciliación. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo
y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso que nosotros tenemos que anunciar esto. Tenemos que anunciar esta palabra. Que Dios entonces, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Para qué? Para no tomarle en cuenta, dice, a los hombres sus pecados. Por eso es que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él, a través de Jesucristo. ¿Ya? No tomándole entonces que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole entonces en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, dice el apóstol San Pablo, entonces a nosotros la palabra reconciliación, que podamos entonces llevar esta palabra que Dios, ¿verdad?, ha reconciliado este mundo a través de su Hijo. Que todos entonces conozcan, ¿verdad?, que el mundo ha sido reconciliado por medio de Jesucristo. Y es necesario entonces nosotros, ¿verdad?, adjudicarnos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Versículo 20. Así que somos, dice, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, ¿verdad?, dice, rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire, ¿verdad?, como que Dios, ¿verdad?, está gimiendo, como que Dios, ¿verdad?, está clamando por esta humanidad, diciendo, reconciliados pues con Dios por medio de Jesucristo. Dios entonces está pidiendo, ¿verdad?, que nosotros seamos reconciliados por Él por medio de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Versículo 21. Mire lo que le decía anteriormente. Al que no conoció pecado. Aquí podemos encontrar, ¿verdad?, que Jesucristo fue santo, puro en todo. Muchos, ¿verdad?, muchas veces cuestionan a Jesucristo, y eso también es un gran error. En el antiguo tiempo lo hicieron. Los escribas, los fariseos, cuestionaron al Señor. Y hay personas que a veces también cuestionan al Señor diciendo que Cristo, ¿verdad?, pecó. Incluso otros llegan a decir grandes herejías como que Cristo, ¿verdad?, tuvo por ahí alguna relación con María Magdalena. Y así tantas cosas, incoherencias que se hablan de parte del Señor. Pero la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos entonces la justicia de Dios en Él. Si Jesucristo hubiese cometido un solo pecado, no hubiese podido entonces hacer la reconciliación del mundo hacia con el Padre. No habría entonces ninguna esperanza de nadie de haber sido reconciliado, ¿verdad? Porque nadie pudo en el Antiguo Testamento hacer y guardar los mandamientos del Señor. Nadie. Israel, aunque tenía, ¿verdad?, todos los mandamientos, toda la palabra que Dios le había entregado por medio de Moisés, ¿verdad?, todos los mandamientos, dice que ellos tropezaban en los mandamientos, ¿ya? Aunque los tenían al frente de ellos a cada momento caían, tropezaban en ellos, y además de eso, se apartaban tras dioses ajenos, ¿ya? Entonces Cristo, amigos y hermanos, nos ha reconciliado. Muchos también dicen y cuestionan que Cristo, ¿verdad?, pecó cuando se airó en el templo, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que fue una ira justificada porque el celo del Señor, el celo de Jehová estaba en Jesucristo. Y cuando vio, ¿verdad?, toda esta casa, ¿verdad?, llena de mercaderes, de gente que estaba haciendo comercio, en este caso podemos decir, con la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, dice que Él volcó las mesas, ¿verdad?, y salieron entonces los animales, las palomas, todos salieron libres. Y le dijo, esta casa será llamada casa de oración y ustedes la habéis convertido en guarida de ladrones. Y también hoy en día también muchas veces, ¿verdad?, se está haciendo mercadería también con esta la palabra del Señor. Por eso dice que el Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos entonces la justicia de Dios en Él. ¿En quién? En su Hijo entonces amado Jesús de Nazaret. Y termino con el último capítulo que tengo acá, compartiendo entonces el tema. Jehová ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, por habernos dado este tremendo regalo, este tremendo privilegio, ¿verdad?, de obtener, ¿verdad?, la vida eterna, el perdón de nuestro pecado y nuestra reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y saber que hay vida más allá de la muerte. Y eso lo podemos, ¿verdad?, considerar aún en los libros históricos. El pueblo antiguo, los egipcios, los babilonios, todos ellos, ¿verdad?, preparaban a sus muertos, a sus familias, ¿verdad?, que morían para el mundo más allá. Ellos creían y sabían que había vida más allá de la muerte. Y claro que tenían razón, y esta vida estaba en Cristo el Señor. Sigamos aquí compartiendo entonces, y para terminar.
Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, al final casi también de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, leemos el versículo 1 al 2 y dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto dice el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Él. Dice el versículo 2: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún dice no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito entonces sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta la grandeza, el amor, la gracia de Dios hace con nosotros? Mirad, dice el apóstol San Juan, o sea, considerad, tomad el peso a esto. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que ahora seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto dice el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Él. ¿A quién? A Jesucristo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado, ¿qué? El Señor, ¿verdad? En su venida. Cuando Él, ¿verdad? Venga entonces, ¿verdad? Y en ese día postrero, cuando levante entonces a los muertos, ¿verdad? Y también los que estén vivos, como decía anteriormente, seamos, en este caso, juntos con Él, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Con sus santos ángeles de su poder, cuando venga de los cielos. Pero cuando Él se manifieste, seremos, mire, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros. Con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice Dios estas palabras: y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Como el Padre nos amó, ¿verdad? Dando su Hijo, y como su Hijo nos amó, dando su vida por nosotros. Padre, te adoramos, te bendecimos por este regalo tan grande, Señor, que nos diste, que fue el dar a tu Hijo Jesucristo en rescate de todo el mundo. Por eso te bendecimos y pedimos, Señor, por todos nuestros queridos amigos, Señor, que ellos todos puedan proceder al arrepentimiento y a la vida eterna, la cual está en tu Hijo muy amado Jesucristo. Esta salvación, esta reconciliación es un regalo tuyo y está en Cristo Jesús. No es por obra, dice tu palabra, para que nadie se gloríe y se jacte, Señor, de que hizo tal cosa o hizo esto otro. Es un regalo tuyo. Cristo ya pagó por todos nosotros. Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos en la cruz del Calvario, dando hasta la última gota de su sangre. Padre Celestial, te bendecimos. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, a ti sea honra, gloria, imperio y majestad, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendice alma mía, Señor, y bendiga mi ser, su santo nombre. Sí, bendice alma mía, Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordias.
alma mía, Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Sí, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.